Bien, en esta ocasión vamos a estudiar lo que corresponde a el significado de las componentes rectangulares de un vector. En el estudio de la teoría de vectores se estudian los vectores, digamos, en dos aspectos. Uno, la representación gráfica de vectores mediante las operaciones por el método de polígono y de paralelogramo, visto ya en unas secciones anteriores, y ahora lo que corresponde a las componentes rectangulares de un vector. Entonces vamos a entender lo que es precisamente ese concepto de componentes rectangulares de un vector. Aquí ya tenemos un plano cartesiano, pues de manera enfocada, enfatizada el primer cuadrante, y hemos dibujado en él un vector cualquiera v. Entonces vamos a suponer, vamos a imaginar que este vector v, dado que es un objeto físico, es iluminado. Vamos a imaginar que tenemos un foco aquí en la parte superior del vector, lo ilumina, y así como mi mano hace una sombra, esa sombra del vector cae sobre el eje X. Y luego colocamos el foco a este lado y entonces ilumina el vector y su sombra va a caer sobre el eje Y. Teniendo en cuenta ese aspecto, las proyecciones del vector serán estas. Esta sería la proyección sobre el eje X y aquí estaría la proyección sobre el eje Y. Entonces sobre esos ejes tendríamos las sombras del vector. Tendríamos entonces acá en el eje X la sombra del vector v sobre el eje X y la sombra del vector v sobre el eje Y. Estas sombras las denotamos v sub x y v sub y. Y esas sombras precisamente son las componentes rectangulares de ese vector v. ¿Por qué son componentes rectangulares? Porque caen sobre el plano cartesiano, o bien llamado también el plano de coordenadas cartesianas. Ahora bien, estas dos componentes hay que tener en cuenta que no son vectores. Determinamos la notación de vector, una magnitud vectorial, le colocamos allá en la parte superior la flechita que indica que es una magnitud vectorial. Estas no la llevan porque no son magnitudes vectoriales sino escalares. Se utilizan para direccionar el vector, para decir en el eje X ese vector cuál es su valor, igual en el eje Y. Bien, lo que procedemos a hacer ahora es trasladar estas componentes hasta el vector v. La componente v sub x la traslado verticalmente hasta la parte inferior del vector v. Entonces sería este movimiento. Esta sería la componente en x del vector v y la componente en y la traslado hasta el final del vector, me quedaría acá. v sub y. De esa manera, como podemos observar, se ha formado un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, estamos seguros de ello porque este ángulo es de 90 grados, ya que estas componentes nacen de los ejes coordenados y ellos son mutuamente perpendiculares, son vectores o son rectas ortogonales. Bien, entonces en este triángulo tenemos como lados del triángulo la componente en X, la componente en Y y la norma o magnitud, el módulo del vector V. Tenemos que recurrir entonces a lo que nos regala la trigonometría. Como tenemos un triángulo rectángulo, entonces aplicamos la trigonometría y el famoso teorema de Pitágoras. Entonces voy a escribir aquí por Pitágoras, cuya fórmula sería generalmente h cuadrado hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
En nuestro triángulo, la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo, sería la norma del vector v al cuadrado igual a al cuadrado, cualquiera de los dos, digamos componente en x al cuadrado, más el otro cateto componente en y al cuadrado. Si yo quiero extraer raíz cuadrada acá, tendríamos que la norma del vector es la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Y esta fórmula me permite encontrar entonces el módulo, la norma del vector, si conozco las componentes del vector. Vamos a suponer que este vector v se prolonga hacia atrás, al punto que llega a cortar el eje x en algún lugar y entonces forma un ángulo, llamémoslo alfa. Por construcción y por geometría, ese ángulo alfa es igual a este. Entonces, para este ángulo alfa, b sub x sería el cateto adyacente, b sub y el cateto opuesto. Si tenemos en cuenta y utilizamos la función trigonométrica tangente, recordemos que tangente de un ángulo se define cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para nosotros, la tangente de ese ángulo sería el cateto opuesto b sub y sobre el cateto opuesto b sub x. La tangente me permite encontrar el valor, el número de ese ángulo, teniendo en cuenta la razón con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si queremos encontrar el ángulo, entonces tendríamos que hacer tangente a la menos 1 de b sub y sobre b sub x. Y esta es otra fórmula que nos permite encontrar entonces la dirección del vector v una vez se conozcan las componentes rectangulares de un vector. Bien, entonces tenemos estas dos fórmulas que nos permiten encontrar el tamaño del vector, el módulo o la norma y su dirección. Valgámonos ahora de otras dos razones trigonométricas muy conocidas. Seno del ángulo, que se define cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro triángulo tendríamos que el seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto, la componente en y, sobre la hipotenusa, que es la norma del vector v. Si queremos entonces despejamos la componente en y nos quedaría que la componente en y va a ser igual. La hipotenusa que divide se viene aquí a multiplicar v por el seno del ángulo. Por otro lado, la razón trigonométrica coseno se define cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo para nuestro triángulo es cateto adyacente b sub x sobre la hipotenusa, que es v. Igual, si queremos despejar la componente en x, nos quedaría que la norma del vector v pasa a multiplicar al coseno del ángulo. Y tenemos entonces estas otras dos fórmulas con las cuales encontramos las componentes rectangulares de un vector. Es decir, si a mí me dicen un vector de tal magnitud y tal dirección, utilizo estas dos fórmulas y encuentro sus componentes rectangulares. Pero es posible que me den también las componentes rectangulares y me pidan el tamaño del vector y su dirección. En tal caso, utilizo estas otras dos fórmulas. Muy bien, con este proceso entonces hemos deducido estas cuatro ecuaciones o fórmulas matemáticas que son muy importantes en la teoría física, en la teoría de vectores. Entonces recalquemos, estas dos primeras voy a llamarlas ecuaciones 1, las utilizo si me dan las componentes rectangulares del vector. Si yo tengo cuánto vale b sub x y b sub y, encuentro la norma del vector y su dirección. Por otro lado, a mí me pueden dar un vector cualquiera,
de tal dirección y tal módulo y me piden las componentes del vector. En tal caso utilizo estas fórmulas, voy a llamarlas número 2, con las cuales encuentro las componentes en X y en Y de dichos vectores o del vector que me han dado. Bien, de esta manera entonces hemos estudiado lo que son las componentes rectangulares de un vector de una forma teórica. En una próxima ocasión las aplicaremos a solución de ejercicios concretos y particulares. Espero que hayan comprendido entonces el concepto de componentes rectangulares de un vector.